Bueno, seguimos con problemas. Vamos a ver unos problemas sobre los vídeos que vimos anteriormente. A ver, aquí nos dicen sea B0 el valor inicial de la respuesta de un circuito sintonizado, capacitor en paralelo con un inductor disipativo, y B1 su valor del primer máximo sucesivo. La expresión B0 menos B1 entre B0 es válida para valores grandes de Q. ¿Para qué valor de Q el error es de 10%? A ver, habíamos visto que la atenuación se podía describir usando el parámetro Q como E a la menos pi entre Q, y se aproximaba por esto. Y luego tenemos entonces que la pérdida, que sería 1 menos la atenuación, va a ser 1 menos esto, es decir, pi entre Q menos esto, pi cuadrado entre 2Q cuadrado. Si Q es grande, esto se puede despreciar y la pérdida se puede aproximar por pi entre Q. Pi entre Q sería la pérdida de amplitud. Luego nos dicen que B0 menos B1 entre B0, que sería igual a 1 menos B1 entre B0, pero B1 entre B0 sería la atenuación, que es E a la menos pi entre Q. Esto sería un máximo sucesivo y este es el anterior, así que sería 1 menos E a la menos pi entre Q. Esto sería el valor exacto y esta sería la aproximación. Luego, si calculamos el error de aproximación, entonces sería 1 menos el valor exacto entre la aproximación. Y nos dicen que eso sea del orden del 10%. Y de aquí entonces podemos despejar y calcular Q. Bueno, nos da aquí E a la menos pi Q igual a 1 menos 0,9 pi entre Q. Luego, para resolverlo, se puede hacer numéricamente o se puede usar la aproximación de E a la menos pi entre Q, incluyendo el término de segundo grado, incluyendo este término. Entonces nos quedaría 1 menos pi entre Q más esto igual a 1 menos 0,9 pi entre Q. Y de aquí despejamos Q. Y efectivamente nos da que Q tiene que ser aproximadamente 16. Para que el error sea en esta expresión sea del orden de 10%. Es decir, para Q menor que 15,7 el error será mayor de 10%. Podemos verificar para Q igual a 16. Si usamos Q igual a 16 y usamos la aproximación exacta de 1 menos E a la menos pi entre 16, nos da 0,1783 y si usamos pi entre Q da 0,19. Calculamos el error y nos da 10,1%, ¿no? Un poco más porque estamos usando solo un término adicional para aproximar el valor exacto. A ver, en este nos dicen expliquen sus palabras por qué la aseveración un capacitor es inicialmente un cortocircuito y un inductor en un circuito abierto es cierta. Trace la trayectoria de la corriente IF a través de la red, esta red, justo después del impulso. No, a través de la red, es decir, esto sería en t igual a 0 y IF sería un impulso justo después del impulso, es decir, en 0 más. Esto sería en 0, esto sería en 0 más. ¿Cuáles son los voltajes a través de la red y las corrientes en los 10 elementos? A ver, si partimos de que el sistema está descargado, sabemos que el capacitor va a equivaler a un cortocircuito porque su voltaje va a ser 0, mientras que la corriente en el inductor va a ser 0 y en 0 y en 0 más se mantiene. Entonces se podría ver en T igual a 0 como un circuito abierto y esto como un corto. Y el inductor igual, y L sería 0 y por tanto equivaldría a un circuito abierto. Entonces lo que nos dicen aquí es cierto. Luego en T igual a 0 nos dicen que trace la trayectoria de la corriente IF. Bueno, simplemente esto sería un corto, esto sería abierto. Aquí tendríamos un corto, esto estaría abierto, igual aquí. Esto sería un corto y esto estaría abierto. Por tanto, en T igual a 0 tenemos el impulso y la corriente IF lógicamente sería siempre por el capacitor.
y cargaría los tres capacitores C1, C2 y C3. El impulso IF en t igual a 0 cargará los capacitores a... recuerden que BC es 1 entre C, la integral de la corriente, que es un impulso, entre 0 y 0 más BC en 0 menos. Si está descargado este es 0, y la integral del impulso entre 0 y 0 más es 1, así que nos da 1 entre C. Por tanto, todos los capacitores se van a cargar si la corriente es simplemente delta de T, es decir, 1 por un impulso unitario, a 1 entre la capacitancia. Luego en T igual a 0 más, después de la carga, los capacitores ya se habrán cargado. Justo después en T igual a 0 más, y los voltajes de los capacitores van a ser 1 entre C1, 1 entre C2 y 1 entre C3. Pero resulta que en T igual a 0 más, la corriente, como esto era un impulso, solo aparece en 0 más ya 0. Y la corriente del inductor se tiene que mantener a 0. En ese caso, fíjense que tenemos estos circuitos donde esta corriente, que es IF, sería 0. Y por tanto vamos a tener tres circuitos independientes. RCL, o en este caso LRC o CRLR. Bueno, el voltaje, la corriente en el resistor, como esto está cargado BC1, va a ser BC1 entre R1, la corriente del capacitor C de BC1 de T, y la corriente del inductor va a ser 1 entre L, la integral del voltaje, que es BC1, con IL en 0 más igual a 0. Aquí se hace igual, ¿no? Y R2 va a ser IL2, y C2 va a ser C2 de BC2 de T, y IL2 va a ser 0 en 0 más. Bueno, y aquí igual, y C3, C3 de BC3 de T va a ser igual IR3, y L3 y R4 van a ser 0 en 0 más. A ver, esto es parecido al primero. Nos dicen el comportamiento natural de un circuito sintonizado se registra en un osciloscopio. El examen muestra que los tres máximos sucesivos tienen los valores relativos. 1, 0, 9, 0, 81. ¿Cuál es el Q del circuito? En general, si la relación entre dos máximos sucesivos es R minúscula, ¿cuál es la Q del circuito en términos de R? Bueno, aquí tenemos que si los máximos sucesivos son 0, 9 y 1, es decir, baja de 1 a 0,9, eso sabemos que es igual a E a la menos pi entre Q, que es la atenuación entre un máximo y el siguiente. Y de aquí despejamos entonces despejamos Q, y nos daría alrededor de 30. Q es igual a 30. De hecho, podemos verificar para el siguiente máximo. 0,81 y 0,9 vuelve a dar 0,9. Igual que daba aquí 0,9 entre 1. Y eso es igual a E a la menos pi Q. O sea, claro, se vuelve a cumplir. Y luego para el caso general, si tenemos que el máximo sucesivo al anterior, B1 entre B0, y la atenuación nos dice que la relación o la atenuación nos dice que es R, y por tanto es igual a E a la menos pi entre Q. De aquí tomamos el logaritmo neperiano y sacamos que Q se puede expresar en forma genérica como menos pi entre el logaritmo neperiano de R. De hecho, si meten aquí R igual a 0,9, logaritmo neperiano le da negativo y daría pi entre logaritmo neperiano de 0,9 y sería cerca de 30. Bueno, y este ejercicio es uno, aquí nos dicen que esto K por E a la menos alfa T coseno de WNT más phi ser la representación de la respuesta de voltaje de un circuito RCL paralelo a la excitación, que es un impulso Q0 delta de T.
Cuando las condiciones iniciales son b en 0 igual a 0 y l en 0 igual a 0 y b en 0 más igual a b0, encuentren los valores de los tres elementos y de i0, es decir, los tres elementos RCL y de i0 en términos de Q0 entre b0 y los parámetros que nos dan K, alfa, W, N y Phi. Demuestra que el circuito puede ser sintetizado para cualquier juego de parámetros prescritos. ¿Qué relación habrá entre los parámetros? Si y 0 es 0. A ver, aquí esto es muy sencillo, ¿no? Nos dicen que, bueno, luego nos dice realice la síntesis si Phi es menos 30 grados, K 2 voltios, alfa igual a WN igual a 10 a la 5 segundos a la menos 1. Bueno, lo primero que tenemos que ver es si Q es alto o bajo, porque tenemos las fórmulas para ambos casos, para Q alto y para Q bajo. Si Q fuera alto, sabemos que Q que se puede representar por WN entre 2 alfa, pero nos dicen que alfa, aquí alfa es igual a WN, así que nos da Q igual a un medio, 0,5. Entonces estamos trabajando con Q pequeño. Q alto tendría que ser por el orden de 10. Así que tenemos que trabajar para la fórmula con Q pequeño. Bueno, en este caso tenemos WN al cuadrado, W0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, y de aquí sacamos que W0 es raíz de 2 WN. Y Q va a ser W0 entre 2 alfa, donde alfa es WN, y nos queda que Q es raíz de 2 entre 2 o 0,707. Efectivamente es pequeño. Bueno, el resto del problema es simplemente poner todas las fórmulas que tenemos. La de Q, luego tenemos que B en 0 más es B en 0 más Q0 entre C, porque el capacitor, recuerden que se va a cargar a Q0 entre C por el impulso, Q0 delta de T, más la condición inicial que ya tenía. Esto va a ser B0, B en 0 era 0, y de aquí sacamos una relación adicional, C es igual a Q0 entre B0, W0 es 1 entre raíz de LC, y R es Q raíz de L entre C, etc. Bueno, al final podemos expresar R, C y L en función de Q0 entre B0, W0 y Q. Luego para K1 y K2, bueno, se parte de K1, la fórmula sin aproximar, en donde tenemos B en 0 más igual a B0 y L en 0 igual a I0 mayúscula. Luego sabemos que K, que nos lo dan aquí, que es 2 voltios, es 2 veces el módulo de K1. Así que K sería 2 veces K1, sería 2 veces esto. Bueno, si I0 fuera 0, K se reduce a esto. Y para el caso donde no es 0, bueno, el resto es trabajar con todo lo que tenemos. Y ya tenemos aquí en la fórmula anterior K. Tenemos que W0 raíz de 2WN, Q0707. Y el resto es pura álgebra. Cuestión de hacer todo el álgebra. Aquí la pueden ver. Al final pueden hallar I0 entre B0. Pueden hallar B0. Pueden hallar I0 y al final le queda en función de Q0, que es la amplitud del impulso. Igual pueden hallar L y pueden hallar R en función de la amplitud del impulso Q0. Y por último, ahora vamos a ver la respuesta sinusoidal. Es decir, qué pasa si la entrada es un coseno, un seno, para el circuito RCL.
paralelo. Aquí tenemos, bueno, IF se expresa como IM, coseno de WFT más psi, que también se puede expresar en términos de complejos, de fasores, como IM entre 2, E a la J psi, E a la J WFT, más el conjugado, que también se puede expresar de aquí como la parte real de esto más esto, solo queda el conjugado, la parte imaginaria se vea, solo queda la real, así que esto se multiplica por 2 y va a quedar IF E a la J WFT, la parte real del fasor de IF, donde el fasor de IF es IM por E a la J psi. La respuesta, bueno, tiene la parte natural y la parte forzada. Cuando se trata de la entrada a una sinusoide, un seno o un coseno, la parte forzada evidentemente es el estado estacionario, porque la parte natural se desvanece. Luego, bueno, vamos a usar la función de transferencia que vimos en el vídeo anterior. BDT entonces va a ser una parte natural, que es estas dos exponenciales, K1 es la P1t, K2 es la P2t, y la parte forzada, que va a tener la misma forma de la parte de la entrada. Y sabemos que usando la función de transferencia va a ser el fasor IF, este de aquí, IM entre 2 E a la J psi por E a la J WFT multiplicada por la función de transferencia evaluada en la frecuencia de la entrada, que es WF, es decir, se evalúa en JWF. Igual que antes, esto se puede expresar como la parte real del fasor del voltaje BF a la JWFT, donde el fasor BF va a ser IF por la función de transferencia. Quiere decir que la función de transferencia en este caso es una impedancia evaluada a la frecuencia de excitación WF. O también va a ser IF dividida entre la admitancia, evaluada en JWF. Esta función de transferencia habíamos visto que tenía esta forma, solo que ahora hay que evaluarla en JWF. Esto se puede expresar como 1 entre G más JB o en forma polar de esta forma, ¿no? Donde esto sería la amplitud de esto y menos θ sería el ángulo de 1 entre G más JB, es decir, que θ es el ángulo de G más JB. Bueno, la admitancia se puede expresar como el módulo con el ángulo, esta admitancia. El ángulo sería θ. Y luego nos dicen que θ está en el primero o cuarto cuadrante, es decir, está aquí o aquí, porque este valor G es positiva, que es la parte real, es el eje X, así que estamos en este cuadrante, en este, porque estamos en el lado derecho, en la parte real positiva. Luego, bueno, BF se puede expresar como, bueno, en este caso la respuesta BF se puede expresar como, igual que hicimos aquí, como IM E a la J, fíjense que sería IM a la J psi, sería IM, aquí aparecería el psi en el ángulo, y multiplicado por T, la función de transferencia, por tanto sería por el módulo de T evaluado en JWS, pero T tiene ángulo menos θ, entonces quedaría restado aquí. En términos de polares, sería la amplitud de esto, que habíamos dicho que era IM, sobre la amplitud de esto, que es 1 entre esta raíz, y este ángulo lo podemos poner como psi menos θ. Bueno, la función de transferencia es una impedancia, en este caso. Al final, BF se puede expresar como, de esta forma, en forma polar, la amplitud con el ángulo, es decir, phi menos θ. Θ sería entonces la tangente a la menos 1 de la admitancia de esto, de G más JB, es decir, sería tangente a la menos 1 de esto sobre G.
que es lo que tenemos aquí. Y el BDF real sería entonces IM sobre esto real por el coseno del ángulo, el coseno de la WFT más el ángulo phi, que sería este ángulo, sin menos la tangente a la menos 1. O BF de t se puede expresar como F coseno de WFT más phi, donde BF sería esto. Luego la parte natural, que es la parte total, la respuesta total menos la forzada. Sabemos que tiene la forma exponencial, K1 es la P1, K2 es la P2T. Condiciones iniciales, B en 0 más B0 y L en 0 igual y 0. Y bueno, de aquí directamente, si evalúan en 0, K1 más K2, tiene que ser Bn en 0. Bn en 0 sería B en 0, que es B0, y Bf en 0. Bf en 0 sería exponente igual a 0, que sería esto, coseno de phi. Esta parte, esta otra ecuación, sale de la derivada de B. Si lo hacen, le va a dar K1 P1 más K2 P2 evaluada en 0. Y eso sería igual a B más BF, la derivada de esto evaluada en 0, que es esto. Y esto sería B evaluado en 0, que ya lo habíamos visto aquí. Lo habíamos visto en la parte anterior. Y al final tenemos otra ecuación que es, si sustituyen B de t en la ecuación diferencial, le va a quedar esta parte, esto que es un valor constante, tiene que ser igual al valor constante que le sale de la ecuación al sustituir B de t en la ecuación diferencial. Entonces digamos que tenemos tres ecuaciones para hallar K1 y K2. Luego el caso para Q alto. Bueno, sabemos que la respuesta natural de t, para un Q alto, la respuesta natural de t va a ser K1 y K2 va a ser el conjugado de K1, lo mismo P2. Entonces, la respuesta natural se puede expresar como K1 por L a P1T más sus conjugados, y sabemos que eso se puede expresar como 2 veces K E a la menos alfa T coseno de WNT más una fase. Si evalúan Bn en T igual a 0 más, les daba K1 más K2. Como son conjugados, esto es igual a 2 veces la parte real de K1. Y habíamos visto de aquí de 18 que K1 más K2 es esto. Y esto lo podemos llamar D para luego simplificar el álgebra. Igual si toman la derivada Bn', habíamos dicho que daba K1 P1 más K2 P2. Y eso va a dar esto que tenemos aquí a la derecha. Y de aquí de 19 también es igual a esto. K1 P1 más K2 P2 evaluado en, o sea, la derivada de B evaluada en 0 es igual a este término también. Esto lo hacen igual a E. Esto es pura álgebra, ¿no? Habría que desarrollar toda el álgebra, pero es muy largo. Y de aquí, bueno, de 21 pueden sacar, por ejemplo, K1R va a ser B en 0 más entre 2 o D entre 2. Y K1 imaginario, de aquí de 23, lo pueden hallar como, de aquí de 22, perdón, teniendo K1R en función de D, lo meten acá y despejan K1 imaginario y les da de esta forma
que se puede simplificar como menos alfa d más g entre 2wn. Y por último, la respuesta total, que es la natural más la forzada, se puede expresar como la forzada, ya vimos que es bf coseno de wft más phi, y la natural habíamos visto que se puede expresar como 2k e a la menos alfa t coseno de wnt más phi k. Bueno, lo dejamos hasta aquí.